Con apartahotel, con 29 amplias y cómodas habitaciones, le espera en Barahona. 809. Déjame completarle algo de lo de los bancos, que teníamos una información. Tú sabes que Impuestos sobre la Renta prefiere que la gente, que los contribuyentes estén bancarizados es la palabra. Pero eso se ha globalizado. Me está diciendo una persona que fue con un exceso de equipaje a una línea aérea y le dijeron que no aceptaban efectivo por el pago del exceso, que tenía que ser tarjeta. Y dice el hombre, yo no uso tarjetas. Dice, pues nosotros le tenemos la solución. Te vendemos una tarjeta de ¿cómo se llama? La que no es de crédito. De débito. Y le deposito el dinero ahí y la pasa. No, tú pagas con te vendemos primero la tarjeta y después tú pagas con ella. El asunto es que el problema de las mafias no solamente están en Sicilia y en la droga, sí. Pero algo que lleva, usted sabe cuál es un aliciente, es decir, algo que incentiva mucho a la bancarización, la delincuencia, no andar con dinero encima. Bueno, sí, pero también, sí, pero... Y los hackers. También, esa es la parte oscura, ahí dan los el riesgo al que se expone. Yo tengo un amigo que pagó con la tarjeta de crédito en una bomba de gasolina. Sí. Y al llegar a su casa le estaban diciendo que siguió comprando. Lo clonaron. Pero el bombero y el mozo clonan tarjeta de crédito. El mozo cuando tú pagas un restaurante. Pero aquí presentaron un caso de un señor de un funcionario que le clonaron una tarjeta adentro de la cárcel sin él sacarle en ningún momento. Bien, señores, el senador por la provincia de Monte Plata y el ministro de Obras Públicas en la inauguración de una carretera en Vallaguana, en sus discursos hablaron de dos frases. Uno dice que siga fluyendo el progreso y el otro dice que prosiga el bienestar. Realmente se estaban refiriendo a asuntos políticos, pero eso es aplicable a a los aspectos de la vida y sobre todo de la economía. A partir del año 1990 estamos viviendo mundos que son totalmente diferentes y terminología que necesitamos explicación. Se habla de algo que se hablaba mucho en Estados Unidos desde los años 20, que tú oyes, de que la crisis del 29 se llevó la bolsa o se desplomó la bolsa de los estados de la Wall Street, etcétera. Aquí, sin embargo, el mercado de valores no llegó tan rápido y llegó a partir de los años 90, creando una entidad que es supervisora de eso que se llama valores. Nosotros hemos invitado al licenciado Gabriel Castro, que es el superintendente de valores, y siguiendo la línea, señor Castro, de la revista, quisiéramos que, después de darle las gracias, agradecerle que está aquí, nos ayude definiendo qué significa la palabra valores en el sentido de esa institución. Bueno, primero, buenos días y gracias por la invitación. Un mercado de valores implica, obviamente, como su palabra lo indica, la negociación, la transacción de valores diversas índoles. Pueden ser bonos, acciones, letras, hipotecarias y de varios géneros. ¿Qué diferencia hay entre una acción de una compañía, que yo sé perfectamente lo que es, una compañía la constituyen, emiten acciones y esas acciones, si son aprobadas por el Estado, se ponen en venta y alguien adquiere una acción de la tabacalera o de León Jiménez, entonces esa acción tiene un valor. Ahorita vamos a hablar qué significa el valor. Un bono, ¿qué es un bono y qué es una letra? Mire, bueno, comenzamos con la acción. Cuando una persona compra una acción, es parte del capital de la empresa. Eso genera una renta que se llama renta variable, porque nadie sabe al final de un ejercicio
cuánto va a ganar una empresa. El bono, sin embargo, es un instrumento que define de antemano, o sea, el beneficio. Exacto, es emitir deuda. O sea, yo emito un bono con un rendimiento de un 10% y el que lo adquiere sabe que al final del ejercicio, sea el pago del cupón o de los intereses, sea trimestral, semestral o anual. Eso es un bono. Eso es un bono, o sea, eso es fijo. Ahora, ¿quién emite esos bonos? Bueno, es el gran misterio. Bueno, no, lo emite el Estado. El Estado emite bonos. Claro, es el principal emisor. El Estado emite bonos cuando necesita dinero. Claro. Recordemos que en los años, por ejemplo, 60, 70, 80 y principios de los 90, el Estado se financiaba básicamente a través de créditos bancarios. Hoy día ya eso desapareció. El déficit del Estado se financia a través de la emisión de bonos, sea fundamentalmente de Hacienda, y también emite, en el caso nuestro, que es un caso sui generis, el Banco Central. Normalmente en todas las jurisdicciones del mundo los ministerios de Hacienda son los que emiten, pero aquí por lo que pasamos por la crisis financiera del 2003 y el déficit cuasi fiscal, el Banco Central ha tenido también ese ejercicio. Me va a perdonar porque lo voy a llevar por partes. Sí. Cuando se va a emitir una suma en bono, dice, el Estado necesita 17 mil millones para reponer Financiar el déficit presupuestario. Entonces, esa emisión de esos documentos que te dicen cuándo se vencen y cuánto van a ganar, deben de ser aprobados por alguna ley. Claro. Tienen que ir al Congreso. Tienen que ir necesariamente al Congreso. Toda deuda Y del deben Estado, de decir el uso que se le va a dar. no necesariamente, porque el uso está definido en el presupuesto. Ah, ya. Pero siga Bueno, con los papeles. escúcheme, por ejemplo, hay bonos que son, por ejemplo, específicos. Que sé yo, un bono para financiar la deuda eléctrica. Un bono, por ejemplo, ya. para Al presupuesto. al presupuesto. Un bono para las emergencias. O sea, hay leyes especiales para ese tipo Es decir, de que cosas. puede haber ahora mismo 30 mil millones de bonos para la emergencia del ciclón. Así es. Bien, ese bono puede ser solamente el Estado. Un bono no puede ser emitido por una firma extranjera. Sí, claro. Hay lo que se llaman, emisores diferenciados, que son, número uno, el Estado y los demás estados. Por ejemplo, aquí puede transarse una acción o un bono del gobierno norteamericano o del gobierno mexicano. O, por ejemplo, a veces los organismos multilaterales emiten a través de órganos específicos. Entonces eso le llaman emisiones Todos los diferenciadas. gobiernos emiten bonos Todos, locales. Todos. Y un país puede adquirir bonos de otro país. Así es, así es. Siga. Entonces, toda esa multiplicidad de valores son lo que una superintendencia regula y supervisa, como usted señalaba en principio. Obviamente a través de un conjunto de, primero la ley, y un conjunto de normas complementarias para cada caso. Entonces, es bueno señalar también que un mercado de valores funciona en base a dos principios fundamentales. Primero, la transparencia del mercado. Y en segundo lugar, la confianza. Pero si el bono está la fecha y el beneficio Sí. está preseñalado, y el Estado es el Estado, ¿qué injerencia puede tener una superintendencia de valores en un bono del Estado? No. Si eso está previsto todo. No, recuérdese que hay lo que se llama un mercado primario y mercado secundario. Y hay un conjunto de entidades que participan en el mercado que la superintendencia tiene que regular. Por ejemplo, los puestos de bolsa, la bolsa de valores, la regula en la superintendencia. Cuando el gobierno emite, tiene que ir necesariamente a la bolsa. Pone los instrumentos en manos de la bolsa y la bolsa a su vez lo distribuye entre... Pero todo el que antes de la bolsa, el tenedor, cuando Hacienda No. emite bonos, dice, aquí tengo unos bonos de venta, Sí. ¿quién lo compra? Es lo que yo no sé. Ahí voy. ¿Quiénes lo compran? En este caso los fondos de pensiones, los bancos, los puestos de bolsa, las compañías de seguro. Esos son lo que se llaman... Pero no personas, ¿verdad? No, sí, claro. Y personas físicas también. Pero obviamente los mayores tenedores de esos instrumentos son esos inversionistas que llamamos institucionales. Entonces, por ejemplo, nosotros en los años 70 y 80 se hablaba que los países de América Latina
uno de sus principales problemas era que no generaban el ahorro suficiente para financiar las inversiones. ¿Y el Banco Central para qué emitió bono aquí? Si usted dice Emite para asuntos de manejo de política monetaria y obviamente para el pago del déficit cuasi fiscal, el manejo del déficit. Se emitieron bonos y se están pagando intereses para amortizar esa deuda. Así es. ¿Y a cuántos años se está? Eso depende. ¿Se hicieron varias emisiones? Se hacen periódicamente. El Banco Central, por ejemplo, emite letra, que es un instrumento de muy corto plazo, es su vencimiento de ante ¿Y de dónde él busca los intereses? De esas emisiones, justamente. Y el Banco Central también genera dinero a través porque si hay un déficit no tiene beneficio. No, porque el déficit cuasi fiscal, estamos hablando de todo lo que se heredó de la crisis bancaria. Eso es una cantidad importante de dinero que... Ese fue el origen. El origen. Pero eso ha ido creciendo en el tiempo. Hay una ley que se dictó en el Congreso donde el Estado también transfiere una parte de esos intereses al Banco Central para que el banco lo pague. Pero en términos diarios, o mensuales o trimestrales, el banco maneja la política monetaria cuando, por ejemplo, quiere traer liquidez del mercado, por ejemplo, para contener la tasa de cambio. O a su vez, como está haciendo ahora, liberando recursos para dinamizar la economía. Eso es parte de la política monetaria. Sí. Siga. Bien, hay algo que quisiéramos saber acerca de la modificación de la ley del mercado de valores aprobada por el Senado de la Cámara de Diputados. ¿Esto cómo cambia lo que es el funcionamiento actual de ese sistema de capitalización? Mira, lo primero que hay que señalar, que como señalaba el doctor Jacín, nuestro mercado de valores es un mercado relativamente nuevo. En el año 2000 se emite la ley 1900, que es la que regula el mercado, y en el año 2003 se crea la Superintendencia de Valores. ¿Qué ocurre? Que obviamente los mercados de valores son muy dinámicos y la crisis del 2008 generó una serie de modificaciones a nivel internacional de la regulación de los mercados. Entonces son regulaciones enormes en términos de su volumen y de sus complejidades. La República Dominicana ha tenido que modificar o debió modificar desde antes su ley. O sea, nosotros somos parte de lo que se llama, hay una institución que pertenece al G20, que es la Organización Internacional de Comisiones de Valores, que agrupa a los reguladores de valores de todo el mundo. De los gobiernos. Claro, de los estados. En vez de haber superintendencia de banco o de seguro, esa es de valores. Sí, esas son de y valores. Y esas tienen acciones y bonos. No. Eso agrupa a los reguladores del mundo. Entonces, pero esos reguladores a su vez las superintendencias en cada país. Exactamente. En cada país, por ejemplo, en el estado de la Exchange Commission, la Stock Exchange Commission. Esa es la que regula el mercado de valores. Nosotros estamos afiliados a esa organización. No, somos parte del conjunto de todos los reguladores del mundo. Recientemente nosotros hicimos un evento aquí, trajimos 15 superintendentes de valores de Iberoamérica. Vino el de España, el de Portugal, el de Argentina, Brasil, Chile, entre otros. Que hay que incluirle a la ley con esa modificación. Ese conjunto de regulaciones, los estados tienen el compromiso de asumirla. La República Dominicana, ahora con la gestión nuestra, pues presentamos, después de un proceso bastante arduo, una ley al Congreso. Y hablo del proceso. En ese proceso nos acompañó el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y ese organismo que le señalé, la Organización Internacional de Comisiones de Valores. Y además, localmente, trabaja con nosotros el Banco Central, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo, entre otras entidades. Recientemente, mi nieto mayor, hizo una pasantía en una empresa de los RISEC, que ellos me lo permitieron. Me dijeron, como él estudió negocios, hizo la pasantía en una cosa que se llama una bolsa de valores. Usted habló de mercado secundario. ¿Qué es una bolsa de valores? Privada. Bueno, las bolsas son privadas. O sea, las bolsas no son de los estados en ninguna jurisdicción, en ningún mercado. Las superintendencias sí son, o el regulador, como se llama en cada área, sí corresponde al Estado, porque el Estado tiene la sagrada misión de proteger los intereses
de los ahorrantes y los inversionistas en sentido general. Ahora, ¿qué es lo que es la bolsa? La bolsa es simplemente el órgano donde por primera vez, por eso se llama mercado primario, se pone un instrumento a la venta. Entonces, luego, por ejemplo, un tenedor de bonos, sea persona física o jurídica, puede mañana vender ese instrumento, pero no va a la bolsa a venderlo, sino va a través de un puesto de bolsa a lo que se llama mercado secundario. Eso es el similar a lo que es un corredor de seguros. Bueno, hay corredores. Que los corredores hacen las reclamaciones y eso hacen las ventas. Eso hacen las ventas, exacto. Entonces, pero incluyendo, vamos a suponer que un banco, el Banco Popular, desea adquirir bonos del Estado y compra porque tiene exceso de. Claro. Y el encaje le permite eso. Si quiere venderlo, tiene que hacerlo a través de un puesto de bolsa. Claro que sí. Claro no que puede sí. ir directamente al Estado. Directamente. Sí. Mire, como mecanismo primero quiero saber, en caso de algún defecto, vamos a decir, la superintendencia se encarga de que el bono que está ofertando una empresa, sea a través de la bolsa de valores, tenga realmente la solvencia esa empresa o la calificación que le permita hacer esa emisión garantizando que va a poder cumplir con el compromiso de pagar esos intereses y poder devolver el capital. Le explico el proceso. Si una empresa quiere emitir, ¿qué es lo primero que hace? Bueno, tiene que buscar tener unos estados financieros, tiene que buscar una calificación de riesgo y preparar lo que llaman un prospecto. Ese prospecto se presenta a la superintendencia con la calificación y con los estados. Los técnicos de todo analizan el procedimiento. Entonces, recomiendan al Consejo Nacional de Valores, del cual yo soy parte, presentan el proceso. El Consejo lo conoce y si califica, se aprueba. Entonces ahí, después que lo aprueba, entonces va a la bolsa. En la bolsa, esos instrumentos se ponen a la venta, se venden. Se registra en un órgano que se llama Cebaldón, que es el depósito centralizado de valores. Es bueno señalar que ya no existen bonos físicos, son anotaciones electrónicas. Okay. Entonces, esa empresa, Cebaldón, lo anota electrónicamente. Entonces, el adquiriente le dice, mira, yo tengo una cuenta en el banco A, B o C, los intereses tú me los mandas a esa cuenta y religiosamente se manda a esa cuenta. Y si mañana ese tenedor quiere venderlo, solamente va al puesto de bolsa, como dijimos, y se hace la transferencia. Entendido. Yo quiero ponerle un ejemplo para que el público entienda. Vamos a suponer que el gobierno decida pagarle a los acreedores de la deuda interna. Vamos a suponer que se depure y se determine que la deuda interna es la de todos los cuartos del mundazo, pero en dólares, si usted lo lleva, podría estar en más o menos lo mismo que la deuda externa. Y decida emitir bonos a favor de esas personas para redimirlo en 10 años, en 15 años, en 20 o en 5. Una persona que le declararon de utilidad pública una propiedad decide recibir ese pago en bonos, se lo pagan y quiere los cuartos por el bono, está a 10 años. ¿Dónde él puede ir y decir, denme un 10% menos, un 5% menos, dependiendo de la fecha, para hacer efectivo ese bono? Muy sencillo, al puesto de bolsa. ¿Al? Puesto de bolsa. Tiene que ir al puesto de bolsa. Entonces el puesto de bolsa lo que ¿Quién hace? regula y quién garantiza esos puestos? Para yo saber si son confiables. La superintendencia de valores. Eso tienen que someterlo. O sea, si se crea mañana un puesto de bolsa nuevo, tiene que aprobarlo la superintendencia de valores y regularlo. Y hay una revisión de información diaria, porque el mercado de valores funciona muy diferente al mercado bancario. Como le decía, esto funciona en base a confianza y a transparencia. La remisión de información. Entonces ustedes tienen una serie de requisitos. Pero claro. Bien. Ahora, en otro caso al revés, la emisión. Si usted tiene una compañía dominicana que dice, caramba, yo quiero llevar esa compañía a la bolsa de Estados Unidos o a la bolsa de aquí, la quiero
quiero vender acciones al público. Dice, no, si usted va a vender acciones al público, no es una compañía familiar que usted hace una cantidad de accionistas. Tiene que someter eso a una serie de requisitos. Sí, es así. Sí, es así. Es decir, esa compañía que decidió hacerse compañía pública, tiene que aunque sea en pesos, tiene que ir allá. Si va a emitir acciones populares, puede decir, yo quiero declarar este canal compañía pública, voy a emitir, vale 10 millones de pesos y yo voy a poner 50% en venta al público. Tiene que ir allá necesariamente a la superintendencia de valores. Ahora, espérese, cuando se emite el bono, ya tuve que ir a supervisar una compañía, ¿quién en la superintendencia le puede decir a Hacienda o al Banco Central, mira, esos bonos no están bien respaldados, o el Estado siempre? El Estado, por definición, es AAA. O sea, hay una cantidad de clasificación de AAA. Lo máximo. El Estado sí, el Estado por definición tiene siempre esa prerrogativa. O sea, nosotros con los instrumentos del Estado, llámese Banco Central o Hacienda, solo los registramos y obviamente regulamos las transacciones de esos instrumentos en el mercado. Históricamente, yo no sé si usted estudió historia de economía dominicana, ¿cuándo nace el bono del Estado? ¿Cuándo Lili? Cuando Lili. ¿Cuándo Lili? Sí, cuando Lili. Y ese bono, ¿todos los bonos dominicanos han sido redimidos o hubo algún problema? ¿Usted recuerda unos bonos del huracán David? ¿Perdón? ¿Usted recuerda unos bonos del huracán David? Sí. Que no fueron redimidos. Eso justamente retrasó el proceso de desarrollo del mercado de valores. Porque no se cumplió. Porque yo les dije en principio que esto funciona en base a confianza. Y era mucho, No recuerdo exactamente el monto, pero el problema es que cuando la deuda no se honra, entonces usted transmite una información negativa. Y hay otros que se han honrado. No, todos. El Estado Dominicano, no solamente con la deuda local, sino a nivel internacional, es un cumplidor fiel de su deuda. Yo quisiera, si me lo permiten, dar algunas cifras del mercado de valores de la República Dominicana para ponerlo en contexto a ustedes y al público. Mire, en el año 2012, voy a hacer un corte del 12 al 16, o al 17 para lo que va de año. En el año 2012 habían entre personas físicas y personas jurídicas inscritos en Cebaldón, que es el depósito centralizado, que es el que paga los intereses y custodia los valores, 15.000 personas, alrededor de 15.000 personas. ¿Habían? En el 2012. Entre personas físicas y jurídicas, 15.000 personas. ¿Que tenían bonos? No. Sí, tenedores. No. Tenedores. Inscrito en el sistema para poder optar por los bonos. Que ya han adquirido esos instrumentos. Hoy día nosotros vamos a cerrar el año 2017 con más de 80.000 personas, entre física y jurídica. O sea que el mercado ha ido creciendo. Duplicaron. De manera exponencial. Estamos hablando que si uno lo divide entre el total de la población dominicana, estamos hablando de alrededor de un 8% de la población que directo e indirectamente participa en el mercado de valores, que es una cifra significativa. Obviamente, estándares como Estados Unidos el 36% de su población participa en el mercado de valores. En España, por ejemplo, es el 25%. O sea que la República Dominicana comienza ya a tener unos estándares a nivel internacional relativamente altos para ser una economía como esta. Nivel transado en el mercado primario y secundario en el año 12 era alrededor de 15.000 millones de dólares. Hoy día, cerramos el 16 con 40.000 millones de dólares, estamos hablando ya más del 55% del Producto Interno Bruto del país. Y vamos a cerrar el año 17 con alrededor de 50.000 millones de dólares. Lo estamos llevando de los pesos a dólar, dolarizándolo. Estamos hablando de alrededor de 50.000 millones de dólares. Eso implica que ya está un mercado de una repercusión importante para la economía del país. ¿Qué factores determinaron ese crecimiento? Varios factores. Número uno, yo pienso que el principal factor es la estabilidad económica del país. Lo que hablamos ahorita de cómo el Estado y los agentes privados han honrado sus deudas hacia un mercado que ha sido manejado de manera eficiente. La confianza. Lo que yo decía en principio, la confianza. Hay confianza en el mercado. Lo otro también es que la gente ha descubierto que invertir en el mercado de valores es más rentable que en el bancario. Por ejemplo, usted hace un depósito, qué sé yo, usted tiene $1 millón en el banco y decide ponerlo en un certificado financiero.
la tasa pasiva debe andar ahora un 4%, alrededor de un 4%. Ajá. Pero si usted va y compra un instrumento de Hacienda, lo más probable es que le va a rendir el 10%. Entonces la gente ha comenzado a diferenciar entre una cosa y otra y ha visto que usted habla de 50.000 millones de dólares. Sí, de dólares. Usted me está hablando de 3 veces el presupuesto nacional. Así es, así es. Hay algo. Recibimos de vez en cuando las ofertas de una representante de un puesto de bolsa. Y notamos mucho que entre las empresas principales que acuden a los bonos para capitalizarse o para financiar inversiones, están las empresas del mercado eléctrico. Así es, los generadores. Los generadores, sí, Jaina, Gitabo y otros, CEPEN. Y entonces yo digo, oye, pero están ofreciendo pagar unos réditos, unos intereses por todo, por las inversiones que la gente está dispuesta a hacer en sus bonos, hasta una fecha en la cual, según lo que se dice, van a tener una competencia muy fuerte de parte del gobierno. Porque yo digo, si cuando entre Punta Catalina ellos no van a hacer tanta falta, vamos a decir que eso serían bonos de riesgo. Por eso estoy hablando con él, para que me desmitifique lo que puede ser un pensamiento de alguien que quiera incurrir en esa inversión. ¿Hay posibilidad de tener esa aprehensión? No. Mire, el sector generador de electricidad en la República Dominicana es el sector más rentable de la economía dominicana, incluyendo más que los bancos comerciales. Entonces, ¿qué ocurre? Que los generadores se financian básicamente en el mercado de valores. Para dar una cifra, entre el año 2014 y lo que va del 16, nosotros le hemos aprobado instrumentos por más de $1.000 millones a los generadores. Es un sector que, como decía, es muy rentable, pero además hay que recordar que aunque entre Punta Catalina será una parte va a satisfacer solamente una parte de la demanda. Ajá. O sea, aquí el parque generador del país anda sobre los 2.000 megavatios. Ajá. Entonces, hay empresas, por ejemplo, como AES, como es Jaina, que son muy eficientes. Entonces, van siempre a ser despachadas. Lo otro que es bueno señalar también, que hay varios proyectos energéticos que se han financiado y se han hecho con emisiones de valores. Por ejemplo, los 4 parques eólicos que ha hecho, y hay uno que lo está desarrollando en este momento, es Jaina, se han sido financiados a través del mercado de valores. A lo que voy es que ese es un nicho que la empresa dominicana tiene que explotar con más intensidad. Sí, pero el que usted tenga tanta información implica que últimamente ha estado hablando de eso, de Catalina. La pregunta es la siguiente: a pesar de que una inversión hasta ahora estatal 100%, ¿verdad? Vamos a suponer que se busquen empresas con suficiente prestigio y credibilidad que diga que Catalina terminada, independientemente de los problemas políticos, cuesta o la tasan en $3.000 millones. Y el Estado dice, voy a poner $3.000 millones en venta. ¿Se ponen como bonos o se ponen como acciones? Como acciones. Ok, esas acciones pueden ser acciones que se le acredite una condición parecida al bono, es decir, acciones con un mínimo de un 2% al año de beneficio. ¿Permite la superintendencia esa modalidad? Solo ellas son acciones preferidas. Privilegiadas. Exacto. Entonces, esas acciones, si está de acuerdo la superintendencia con el valor de la empresa, con lo que fue tasada, para que no hagan lo que hacen algunos en Estados Unidos, que inventan empresas, empiezan a correr la voz de que ahí va a producir muchísimo beneficio, pero es puro suspiro, es decir, lo baten. Ustedes tendrían que controlar qué cosa en caso de que eso se materialice. Bueno, realmente es una negociación que la haría el Estado con los privados. O sea, dice, el Estado puede decir, bueno, yo voy a sacar del 100% del capital, por ejemplo, el 30% a la bolsa. Entonces, en una pública subasta se define el valor de la acción, porque es un precio de mercado. Entonces luego la adquieren, pueden adquirir un banco, un puesto de bolsa, pero el fondo de pensiones podría claro, comprar. Perfectamente.
Y quiero hablar, y qué bueno que usted toque el tema de los fondos de pensiones. Mire, yo pienso que la sociedad dominicana y el gobierno tienen que prestar atención al asunto de los fondos de pensiones. Es el ahorro más importante que tiene el país. Y no es posible que los fondos de pensiones solamente vayan a financiar una parte del déficit del gobierno. Los fondos de pensiones, igual que en otras sociedades como el caso de Chile, de Colombia, Perú, México, tienen también que financiar parte del desarrollo del país. Por ejemplo, usted va a Colombia y las principales inversiones del Estado y del sector privado las financian los fondos de pensiones. Le crean riqueza a la sociedad, sí, que es lo que no se ha hecho ahora. Esa parte buena que usted está hablando, vamos a suponer el techo de las personas. Sí. Usted sabe que el fondo de pensiones tiene un problema que es el tiempo. Y usted tiene que lograr que esos fondos se mantengan intactos y multiplicados en la medida que la devaluación y la inflación con los años funcione. Esa inversión tiene que estar ligada al margen. Vamos a suponer que Catalina lo compra el fondo de pensiones y el porcentaje de beneficio no es suficiente para lo que se devalúa eso. No, porque mire qué es lo que ocurre. El compromiso básico de un fondo de pensiones es a largo plazo. Entonces tiene que invertir en instrumentos también de largo plazo. Porque, ¿qué es lo que vamos a hacer si al final del periodo, como ha ocurrido ahora en Chile, no sé si ustedes han visto las manifestaciones que se han producido, porque las pensiones son muy exiguas, son muy bajas? Entonces la gente le va a reclamar ¿a quién? Al Estado. Entonces por eso es que hay que tratar de que esos fondos... Es decir, Chile ya no es el paradigma. No es el paradigma. De hecho, Chile ha sufrido varias reformas en su ley, en la ley que regula los fondos de pensiones. Y ahora están de nuevo volviendo a revisar eso, porque el sistema no ha funcionado adecuadamente, no era lo que se esperaba. Por ejemplo, en Chile una pensión es menos de $300, y eso no es posible. Entonces, nosotros que copiamos ese modelo, tenemos que tener una previsión, reforma. Claro, eso es mandatorio, una reforma, para que también reorientar esos fondos, como yo digo, a que vayan a ser compromisarios de ese desarrollo. Claro, que tengan, obviamente, como decía el doctor, los rendimientos garantizados, pero también que le generen más aportantes a los propios fondos. Porque, por ejemplo, si se construye un acueducto, el acueducto no solamente va a satisfacer una necesidad a la población, le va a garantizar el rendimiento a los fondos, pero además le va a generar más aportantes a los propios fondos. Entonces, eso es un círculo virtuoso que los fondos de pensiones tienen que crear. Nosotros tenemos que ver el ejemplo de otros países para que esto al final del día pueda ser exitoso. Los fondos de pensiones es el principal ahorro del país y hay que verlo en esa dirección. Yo pienso que estamos en un punto importante. Ya hoy día los fondos tienen acumulado alrededor de 10.500 millones de dólares en el país. ¿En cuál es el trato fiscal para las personas que invierten en mercado de valores? ¿Es igual el % se paga, de la ganancia? Sí, si no, los instrumentos de Hacienda están exentos de impuestos. Los demás pagan el 10% del interés de vengado. 10% del interés. Y la educación financiera y lo que está haciendo para orientar a la gente y para incentivarlo a que participen más en el mercado de valores. Hemos estado trabajando en eso. Recuerden que nosotros colocamos hace un tiempo una publicidad. Claro, la Superintendencia de Valores es una institución con pocos recursos. Ahora con la ley nueva sí vamos a tener los suficientes recursos para seguir trabajando en lo que se llama la educación financiera, en la inclusión financiera. Doctor. Que es un tema que también es parte de las nuevas normativas que trae la ley de valores y que lo han incluido todos los reguladores del mundo a partir de la crisis del 2008. Dos cosas fundamentales: la educación financiera y la protección al inversionista, porque recordemos la cantidad de dinero que perdió el mundo con esa crisis. Bien, doctor. ¿Qué impacto tiene en el mercado de la intermediación financiera el hecho de que los títulos del Estado estén pagando mayores niveles de rentabilidad que lo que paga en el sector bancario y financiero de la República Dominicana? Usted ponía el caso de que una persona que tiene $1 millón de pesos a plazo fijo tiene una rentabilidad anual de un 4%, pero un bono del Estado le puede representar un 10% al año. ¿Cómo gravita eso en el mercado? No, eso es normal en todos los mercados de valores del mundo.
sea, por eso los mercados de valores en los países desarrollados son el ente fundamental de la intermediación financiera y no los bancos. Porque, por definición, un mercado de valores agrupa la totalidad, o puede agrupar la totalidad de la población, incluyendo los bancos. Y voy aquí a dar un dato. Una gran parte de los beneficios de los bancos, ya en la República Dominicana, corresponden a tesorería que se hacen dentro del mercado de valores. Es más, nosotros, y no voy a mencionar, los otros días veíamos un caso de un banco, no lo voy a decir, que el 60% de sus utilidades provino en ese ejercicio fiscal de la tesorería que hacen en los mercados de valores. Bien. En el caso... Para nosotros terminar, queríamos decirle que el mismo nombre dice la función, Sí. superintendencia, es decir, supervisa los valores en todos los niveles, la emisión, el participante y la del mercado, calificación todo, de tanto del que comercia. Así es. Sin embargo, se hablaron de dos cosas y queremos decir que si es cierto que el Estado Dominicano pagó en dinero la culpa de no supervisar los bancos debidamente con la supervisión. ¿Qué hicieron? Asumieron el déficit cuasi fiscal y hoy se estamos pagando por ello. Esa es una pena que pagó el Estado por la falta de... La sociedad. No, pero el Estado fue que no hizo su función, Sí, porque sí, dejar que un banco se meta en ese déficit fue por falta de supervisión. Ahora, lo pagó. ¿Quién paga si aparece por ahí un bono Harmon o de Lili o de David y Federico diciendo que se lo deben? ¿Quién tiene que pagar por esa falla del Estado? No. Ahí hay que verlo en varios aspectos. Lo primero que un mercado de valores, por definición, es un mercado de riesgo. Cuando se hace un prospecto, se le pone una nota para que el que compre el instrumento sepa que está comprando un instrumento que puede mañana tener alguna dificultad. Ahora bien, eso es diferente a que haya, por ejemplo, un fraude. Eso es diferente. Por ejemplo, si hay un fraude, ya entonces es un asunto de orden penal. Porque una empresa puede tener alguna dificultad, por ejemplo, de liquidez en un momento dado. De hecho, antes de yo ser superintendente, hubo una empresa que había emitido unos bonos y tuvo un problema, fruto de la crisis que se dio en el área de la construcción, un problema. O sea, tenía suficiente activo, pero no tenía liquidez. Bueno, eso no es un problema penal. Ahora, si nosotros descubrimos, por ejemplo, que se está haciendo algún mal uso o remitiendo información incorrecta, entonces la superintendencia sí tiene los mecanismos necesarios para entonces trabajar en eso. Nosotros podemos resumir la participación en que en 10 años tuvimos de 15,000 personas a 30,000. A 80,000. ¿Ah? 80. Y que de 15,000 millones llegaron a 30,000. No, vamos a terminar este año con 50,000. En 50,000, es decir, de 15,000 fuimos a 50,000. De dólares. Y que usted es partidario de utilización mejor de los fondos de pensiones en el desarrollo Doctor, nacional. Bien, Doctor, adelante. Aclárenlo esto. ¿Qué por ciento del déficit fiscal obedece a gastos excesivos del gobierno? ¿Y qué por ciento pertenece al problema que se dio con los bancos? No, bueno, eso es un asunto que debe contestar todo el director de presupuesto. No, pero usted dijo aquí que la raíz del déficit por eso el fiscal déficit viene cuasi del fiscal. problema bancario. No, eso es el déficit cuasi fiscal que maneja el Banco Central, que es otra cosa. ¿Y por qué se aumenta? ¿Por qué aumenta? ¿Por qué aumenta? Porque tiene que pagar, hay que pagar los intereses. Bien. Y además... No por política errónea del gobierno. No, eso no tiene nada que ver con politiquería. Lamento que no pudimos hablar de política, lo oí ahorita hablar del PLD. De verdad, y si me permiten, No 30 meta al segundos. PLD, meta al PLD en una bolsa de valores. No, yo pienso que, y aquí brevemente, hay una parte de la dirigencia... un bono. Mire, yo lo que entiendo como dirigente del PLD es lo siguiente. El PLD tiene que abocarse a una transformación. El PLD no puede seguir como partido manejándose como hasta ahora. O sea,
El PLD tiene la misma dirección del año 2001 y estamos en el año 2017. Entonces, el partido tiene que funcionar como cuerpo y no lo está haciendo hasta ahora. Entonces, yo pienso que tenemos un reto por delante como partido para modernizar el partido. Si el partido tuvo éxito en el 96, en parte, aparte de la coyuntura, fue porque hubo una parte de la dirigencia joven que tomó el control del partido. Llámese el presidente Leonel Fernández, el presidente Danilo Medina, el Temito que monta, entre otros. Entonces, hoy día la dirección del partido se ha puesto vieja al frente de esa dirección. Entonces tenemos que dar paso a la renovación, a la renovación. Y por eso, y finalmente, y le agradezco que me hayan dado esta oportunidad, yo estoy con las primarias abiertas, porque va a cualificar a la dirigencia de los partidos, no del PLD, de todos los partidos, porque va a tener el dirigente que someterse al escrutinio público. Hoy día los padrones de los partidos... Bien, en lo relativo a que tiene que abocarse seriamente a una reestructuración, yo creo que lo vamos a tener que invitar mucho para que me convenza a Grullón, a Danilo y a Leonel de ello. Y con respecto a las primarias abiertas, nada más hay que convencer a Leonel Fernández. Porque nosotros queremos que, como usted dice, así reciben el impacto de lo que... porque yo creo que esto no es un tema jurídico, esto es un tema de orden político. Sacaron a los políticos. Yo pienso que ahí, entiendo yo respeto a la parte jurídica, pero creo que más que un asunto jurídico, es un asunto de orden político. Que la clase política de aquí tiene que ver. Por ejemplo, hace 15 años los partidos tenían, el viejo PRD tenía 15 o 20 precandidatos presidenciales. ¿Cuántos tienen hoy? El PLD tenía cuántos, ¿y cuántos tenemos hoy? O sea, ha habido una involución en ese aspecto en los partidos, pero en otro momento no queremos hablar. No sabía que usted no tenía esa sorpresa. El doctor trató ese tema. Gabriel Castro, superintendencia de valores y un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias.